Me encantó ver cuánta libertad tienen aquí los animales. Es fascinante observar los caballos correr libremente por paisajes de México, sin riendas, sin ataduras, disfrutando cada instante que la vida les regala. Animales tan hermosos y elegantes que consiguen conquistarme y robar mi suspiro. Me encanta ver que aquí tienen gran calidad de la vida y la pueden disfrutar caminando por donde quieren. Pero cada libertad tiene su precio. A veces este precio es el final. Estuvo muy bien la salida de ayer. Se me hizo que logramos muchas cosas inesperadas y esperamos que este día sea igual. Este lugar tiene los colores, la paleta de color más intensa que he visto en los últimos meses. Los invitamos a que vengan a ver este maravilloso paisaje. Este paisaje es natural. Desde hace muchos años está corriendo el agua, no se seca nunca. Entonces los invitamos a que vengan a ver todas estas maravillas de la naturaleza. Los esperamos, estamos aquí bien contentos, bien alegres. Le decimos que los invitamos a unos blanquitos que quieren. Muchísimas gracias. De canela. De poleo. De poleo. ¿Sabes qué cocinamos? Huevos. ¿Te gustó el té? Sí, está rico. Una hierba natural. Sí, así, ¿verdad? Me gusta mucho. No químico. Del restaurancito de doña Mari, parece que doña Mari se llama, Chihuahua. Es el único restaurante que está de aquel lado de las vías. Esa señora te prepara lo que tú quieras, así recién hecho. Para subir, que vayas en el jeep para arriba y para abajo, no. Entonces tendríamos que dormir ahí en estación 14. Acampan o qué. ¿Nos traemos para acampar? No, mejor en el Real, allá arriba. ¿Y si te cuidan la camioneta abajo 2 días? Si vas allí donde te digo, en el restaurancito ese, y le dices, oiga, un señor que viene aquí todos los años con usted, me dijo que si le podía dejarle aquí la moneta. A mí, yo la dejo ahí. Con doña Mari. Y nos quedamos nosotros ahí arriba. Ándale. Y nos regresamos. No me acuerdo si se llama doña Mari así exactamente, pero es el único restaurancito que vas a ver así después de las vías. Para que lo veas, y ella te cuida ahí el mueble. ¿Y dice restaurante o algo o no? ¿O es de ir a preguntar? Híjole, no me acuerdo si tienen anuncio. Como siempre llegamos nosotros nomás así, ¿verdad? No, pues ahí pero lo vas a verlo luego, están las vías así, y tú llegas a donde están las vías y lo vas a ver. Digo, ¿dónde está un restaurancito que está por ahí? Así lo vas a ver así. No, que está escondido ni nada, no. Nunca encontramos el famoso restaurante de Doña Mari, pero la amabilidad de estos caballeros que nos invitaron a desayunar dejó una gran esperanza en México dentro de nosotros.